Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que abramos la palabra del Señor a Segunda Crónicas, capítulo 34. Segunda Crónicas 34, amén, hermanos. Leamos del versículo 1 al versículo 7. Yo espero en el Señor, hermanos, que en esta mañana le pongamos todo el sentido a la palabra del Señor y dejemos que Dios nos hable en verdad en esta mañana. Segunda Crónicas 34, del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Pásese al versículo 30. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y todos los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Este testimonio, hermanos, esta experiencia de Josías que acabo de leer, son experiencias, hermanos, extraordinarias y únicas en aquellos hermanos que verdaderamente se encuentran con Dios y no con una religión. Yo quiero que usted me ponga mucha atención en esta mañana, hermanos. El acercamiento a Dios, hermanos, da a una persona una cualidad, hermanos, indistinta, indiscutible, y es, hermanos, la sabiduría. La sabiduría tiene características bien descritas en la Biblia, bien delineadas en la palabra del Señor. No es sabio el que dice serlo, es el que lo demuestra ser. La sabiduría, hermanos, no se dice con la boca. La sabiduría se puede percibir en los hechos de una persona. Es sabia una persona que da testimonio por su conducta que lo es, no porque grita que es sabio. La Biblia dice que el que grita no es sabio, sino que es necio. El que habla hasta por los codos es necio, dice las Escrituras. El sabio, dice la Biblia, habla muy poco. El necio, dice, aún mientras va por la calle, va chorreando por todos lados y a todo mundo le va diciendo que es un necio. Así dice las Escrituras. Voy a leer esos pasajes, hermanos, porque quiero hacer una comparación en esta mañana, algo muy necesario, muy importante, para que entendamos, hermanos, qué significa un verdadero encuentro con Dios. Encontrarse verdaderamente con Dios, hermanos, convierte sabia a una persona. Recuérdense que si le hablo de Dios, le estoy hablando de la fuente de la sabiduría y no le estoy hablando de una religión. Usted no puede encontrarse con Dios y seguir siendo el mismo. Es imposible que usted se encuentre con Dios y usted siga siendo una persona insensata.
Es imposible, hermanos, que una persona diga que se ha encontrado con Dios y ande cometiendo disparates a diestra y a siniestra. Entonces no se ha encontrado con Dios. Lo siento mucho. Se ha encontrado con una religión, pero no con Dios. Encontrarse con Dios vuelve a una persona sabia. Oigan esto, hermanos. Es que Dios, hermanos, no es un fetiche, no es un terafín. Dios, hermanos, es el ser vivo y verdadero, es todo poder. El que se encuentra con Dios, hermanos, tiene que recibir indudablemente su ministración. Si Dios es santo, usted tendrá que ser santo porque eso es lo que Dios ministra. Si Dios es sabio, usted tendrá que ser sabio porque eso es lo que Él ministra. Si Dios es espíritu, usted tendrá que ser espiritual porque eso es lo que Dios ministra. Si Dios, hermanos, es poderoso, usted tendrá que tener poder porque eso es lo que Dios ministra. Y si usted no tiene esas manifestaciones, entonces yo le puedo decir con toda seguridad y con toda si ustedes quieren, con toda la categoría del caso, yo le digo que usted no se ha encontrado con Dios sino con una religión. La presencia de Dios, hermanos, es indiscutible en una persona. Alguien, hermanos, que tiene a Dios no necesita gritarlo. Repito, hermanos, la presencia de Dios es un poder que no se puede ocultar. Le voy a decir algo importante. El apóstol Pablo sabía que en la iglesia de Corinto, hermanos, un montón de cristianos que estaban ahí eran soberbios, eran engreídos por lo que sabían, porque había mucha letra en Corinto. La influencia filosófica de los griegos era muy fuerte en Corinto. Habían muchos cristianos que se habían convertido ahí, pero no del todo, porque las influencias filosóficas de los epicúreos y los estoicos eran muy fuertes. A tal grado, hermanos, de que muchos de estos cristianos que estaban ahí dentro de la iglesia eran engreídos. Se creían por lo que sabían. O sea, por supuesto, así como aprendieron filosofías, también se metieron a leer la Biblia y también se la aprendieron. Era gente lista, si usted quiere verlo desde ese punto de vista. Y de manera que esa listura, hermanos, se tradujo en soberbia y en arrogancia y en prepotencia. Y cuando el apóstol Pablo sabe de lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto, dice: voy a ir a visitar la iglesia de Corinto. Voy a llegar, si el Señor me lo permite. Pero yo no quiero ir a oír palabras, dice, sino quiero ir a ver el poder de aquellos que andan envanecidos, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En otras palabras, lo que menos quiero oír son palabras de ustedes. El religioso, hermanos, se devana explicando, hablando y diciendo, porque él quiere demostrar lo que es con la boca. En el reino de Dios, hermanos, lo que es usted no se demuestra con la boca, sino demuestra por conducta. Quiere decir que mientras usted menos habla, mejor hará. Mientras usted menos trate de justificarse, mejor hace. La sabiduría de Dios, hermanos, jamás se da a conocer con la boca. Yo espero en el Señor que esto quede muy claro en esta mañana. Dios, hermanos, es poder. Repito, Dios ministra. Dios, hermanos, nos dota a nosotros de sus virtudes. El apóstol Pedro decía, hermanos, cuando hablaba, hermanos, de la obra que Dios hace en un cristiano verdadero, decía: porque nosotros somos real sacerdocio, decía Pedro, en nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me llama la atención esta expresión de Pedro porque tiene mucha relación con lo que estamos viendo. ¿Sabe usted, hermanos, que las virtudes no se anuncian precisamente con la boca? Virtud es la misma, en el griego en que se escribe la palabra virtud, es la misma en la que se escribe poder. Y es interesante, Pedro dice, aquel que nos llamó de las tinieblas para que anunciemos sus virtudes. ¿Cómo puede usted anunciar el poder de Dios? Con su vida, con su ministración. Usted no puede anunciar la sabiduría de Dios con la boca precisamente. La boca, hermano, simplemente será un adorno de lo que ya se vive. Pero la sabiduría de Dios, hermano, se plasma todo el tiempo en hechos. De manera que el apóstol Pablo dice aquí en Corinto: quiero ir. No quiero conocer palabras, no quiero oír palabras, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, hermanos, partamos, hermanos, de los fundamentos de la doctrina del Señor. La sabiduría de Dios, hermanos, es poder, es una manifestación, no es argumentaciones, no es filosofía. Es más, el apóstol Pablo advertía a la iglesia que tuvieran el cuidado, hermanos, de no dejarse enrolar por ideas filosóficas. Por eso decía el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Como quien dice, tengan cuidado con estar oyendo cosas. No es eso lo que demuestra la eficacia del reino de Dios. No es eso lo que demuestra jamás la eficacia de la presencia de Dios en la vida de una persona, sino será, hermanos, lo que usted puede ministrar por el Espíritu Santo. Así que quede claro
que si nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, usted tiene que tener de Él una administración y usted tiene que darla a conocer. Es imposible, repito, hermanos, es imposible que usted venga aquí y me diga, fíjese, hermano, que yo he tenido un encuentro con Dios. Si usted sigue siendo una persona necio, insensato, carnal y mundano, mire, lo siento mucho, quizás se ha encontrado usted con alguna religión, pero no con Dios. Es que Dios, hermanos, cambia. Miren, le voy a contar qué pasó, hermanos, el día que Isaías, el profeta Isaías, llegó al templo. Llegó a orar, hermanos, su necesidad de Dios era muy grande, se llegó a humillar y estando ahí tuvo una visión y vio, hermanos, la gloria de Dios. Y al manifestarse la gloria de Dios ahí en el templo, hermanos, Isaías, hermanos, dijo, ay de mí, y cayó postrado. Soy hombre muerto, dijo, porque siendo hombre de labios inmundos mis ojos han visto a Jehová. Isaías, hermanos, sabía perfectamente que él no podía seguir siendo lo mismo después de haberse encontrado con Dios. Yo quiero que me oigan, hermanos. Cualquiera que de verdad se ha encontrado con Dios, hermanos, él sabe que no puede seguir siendo el mismo. Isaías lo sabía. Ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto a Jehová. Y es interesante cómo Isaías califica su inmundicia por su boca. Él sabe, hermanos, que uno sin Dios es un necio, un insensato, habla tantas cosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que Isaías, hermanos, en este momento se reconoce inmundo y él dice, siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto a Jehová. No puede seguir siendo el mismo, tiene que haber un cambio, tiene que haber un milagro, tiene que haber algo allí. Se ha encontrado, hermanos, no con un terafín, se ha encontrado con Dios, hermanos. Y si alguien se ha encontrado con Dios, hermanos, y no con una religión, debe de cambiar. No puede seguir siendo la misma persona prepotente y soberbia. Tiene que ser humilde. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Hay muchas virtudes, hermanos, que son propias de Dios y de los que viven en el cielo, que es imposible, hermanos, que usted me diga que se ha encontrado con Dios o con Jesucristo y usted sigue, y usted vive otra forma de vida, pero sin embargo usted con la boca dice y que cree en Dios y habla maravillas de Dios, y usted habla maravillas de la Biblia, habla maravillas del apóstol Pablo, de los ángeles, del reino de Dios, usted de todo lo que está en la Biblia maravillas, pero usted no cambia. Entonces, hermanos, óigame bien, el religioso, hermanos, es necio, porque aunque diga buenas cosas con la boca, no dejan de ser necedades porque no las puede sustentar con su conducta. En ese momento es necia una persona. Alguien, hermanos, puede estar diciendo lindas cosas de la Biblia, lindas cosas de Jesucristo, lindas cosas de Pablo, puede decir linduras de David y puede decir muchas cosas preciosas de todos los hombres de Dios que da testimonio a las Escrituras. Pero si usted sigue siendo una persona mundana, que más bien su semejanza es igual a la de la gente de la calle, usted tiene mucho parecido a los que están allá afuera y no los que están allá adentro. Al decir allá adentro, hermanos, hablo de los que están dentro del reino de Dios, por supuesto, o aquí adentro, si lo queremos decir de otra forma. Pero si usted, hermanos, habla maravillas de Dios y de la Biblia, pero su forma de ser, su forma de caminar, su conducta, su forma de vestirse, su forma de actuar es semejante a los de afuera, mi pregunta, hermanos, es, entonces, ¿qué diferencia? Usted está haciendo el papel de un necio y no el del sabio. Así que el acercamiento con Dios, hermanos, yo quiero que me oigan, el acercamiento con Dios nos tiene que ministrar algo. Lo voy a contar. Allá en el mundo, hermanos, hay un dicho que la gente repite frecuentemente. Dice ese dicho, dime con quién andas y te diré con quién eres. Han oído ustedes eso muchas veces, creo yo. Y esto no deja de tener ciertos valores de sabiduría. Es cierto, una persona, hermanos, que se acostumbra a andar junto con un soberbio, aprende a ser soberbio. Una persona que se junta demasiado con otro que es mal hablado, aprende a ser mal hablado. Una muchacha que le gusta tener juntas con otras muchachas que son pícaras y que son tendientes al pecado, van a terminar cayendo en algún enredo. Es igual. Cualquier persona, hermanos, depende de su tipo de junta que tenga, a eso va a recibir una administración. Es imposible, hermanos, que usted se junte con Dios y que usted no cambie. Así que, hermanos, el acercarse a Dios da cambios inevitables. Oiga usted lo que pasó con Josías, hermanos. Tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Ya quisiera uno oír ejemplos, hermanos, haciendo niños ahora, de este tiempo. 8 años, hermanos, y comienzan a tener ya un encuentro con Dios. Oigan ustedes esto. 8 años tenía Josías cuando comenzó a reinar. La necesidad lo obligó a reinar a tan temprana edad. ¿Y saben por qué? Porque se murió su padre. Y no había otro sucesor en el trono. Él era el llamado. Y él comenzó a reinar, hermanos, siendo un niño, 8 años. Y él subió, hermanos, a reinar en Israel.
Y miren, hermanos, pero un niño, hermanos, con una necesidad de Dios muy grande. A los 8 años comenzó a reinar, y dice que unos 8 años más adelante ya estaban, hermanos, buscando a Dios con todo su alma. A los 12 años, dice, comenzó a buscar a Dios. A los 8 años comenzó a reinar, y 4 años después de estar reinando, dice que se le despertó una gran necesidad por Dios, y a los 12 años comenzó a buscar a Dios con todas sus ganas. Eso me hace recordar a Jesucristo. Tenía 12 años cuando se metió al templo a buscar a Dios por primera vez con toda su alma. Es muy parecido el testimonio de Josías con el de Jesús. 12 años, hermanos, y a los 12 años ya estaba metido en el templo, hermano, inquiriendo, buscando recibir una administración, no una religión. No, si la religión la tenían desde niños. Acuérdense que ellos nacieron dentro del judaísmo. Ellos no estaban buscando una religión. A los 12 años fue tocado el corazón de ellos, hermanos, para buscar a Dios. Y el día que Josías, hermanos, se encontró con Dios, dice que comenzó a tomar decisiones en Israel. Comenzó a derribar las imágenes del sol, las imágenes de Acera, las imágenes de Baal. Comenzó a limpiar Israel. Es que, hermanos, es imposible que usted se acerque a Dios y usted no tenga que tomar cambios y decisiones. Si usted me dice que se ha encontrado con Dios, pero usted no toma decisiones, ni siquiera en su propia vida, mucho menos en los que le rodean. Porque yo le digo algo, hermanos. Llega Dios a la vida de uno, lo primerito que uno cambia es uno. Dios comienza a hacer un cambio, una limpieza, uno comienza a romper esto, a tirar aquello, dice. Se ha encontrado uno con Dios y no con una religión. Yo lo puedo contar en 2 palabras mi testimonio. Yo nací dentro del Evangelio. Religión a mí no me hacía falta. Desde chiquito, desde bebé, estuve, hermanos, metido en el Evangelio. Ahí estuve recibiendo escuelas bíblicas de vacaciones y todo esto. Pero cuando yo tuve mi encuentro con Dios, hermanos, yo sí le puedo decir que sucedió ese día. El día que yo tuve mi encuentro con Dios, hermano, fui a romper y a quemar un montón de libros. Fui a romper un montón de discos de música mundana que yo tenía. Fui a romper un montón de fotos que me traían recuerdos del pasado. Fui a romper un montón de cuestiones, hermanos, que a mí me ligaban con una vieja vida que quería cambiar. Y comencé a romper mis amistades. Y tuve que romper la relación con amigos, pero amigos íntimos, hermanos, que yo tenía desde mi niñez. Hubo que romper, había que tirar por fuera todo aquello, hermanos, para tener un cambio verdadero. Repito, es imposible, hermanos, que usted se encuentre con Dios y siga siendo el mismo. Y si usted sigue siendo el mismo, yo le digo, mire, no me trate de convencer con la boca de que ya cambió. Porque, ¿qué logra usted con quererme convencer a mí de que ha cambiado? No haga esfuerzos infértiles en tratar de convencerme a mí de que usted ya cambió. No lo diga. Sí, cuando usted cambia se le echa de ver, ¿quién no lo sabe? Yo le digo, hermanos, yo cambié y toda mi familia se dio cuenta. Cambié y todo el mundo, hasta mis compañeros de religión, se dieron cuenta. ¿Y este qué le pasa? ¿Se está loco? ¿Pero y este qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué onda se le metió a este? ¿Ahora por qué ahora ya no quiere hacer esto? Es que, hermanos, estaba agarrando muy en serio el papel de mi encuentro con Dios. No puede alguien encontrarse con Dios y seguir siendo el mismo de siempre. Y si sigue siendo el mismo de siempre, no se ha encontrado con Dios, sino se ha encontrado, hermanos, con la superficialidad de una religión que no afecta en nada sus estructuras mundanales. Una persona, hermanos, que se ha encontrado con Dios no está haciendo un drama, no está haciendo un teatro, no es una comedia la que se ha metido a hacer a una iglesia. Se ha metido, hermanos, a seguir un camino tan serio como es el de Dios. ¿Por qué cree, hermanos, usted que muchas personas entran a la iglesia y a ver qué tal y todo lo miran así al son de broma, y un día están, otro día cambian, un par de meses y luego pasa y luego ya son otros? Y miren, son unas personas, hermanos, con una doblez de ánimo de aquellas, hermanos, que escandalizan. Es, hermanos, porque se han encontrado con religión pero no con Dios. El encuentro con Dios, hermanos, repito, nos lleva a nosotros a tomar decisiones serias que son inamovibles. Le puedo seguir contando la historia de Josías, aunque yo no lo quise leer en todo en detalle. Josías, hermanos, todo ese tiempo que estuvo reinando en Jerusalén, nunca se retractó, hermanos, de las decisiones que había tomado. A los 14 años comenzó a buscar a Dios. A los 14 años comenzó a tomar decisiones. A los 18 años mandó a edificar el templo, mandó a reconstruir el templo que estaba en abandono. A ese tiempo, hermanos, se encontró el libro de la ley. Oiga, y todo esto, hermanos, él lo estaba haciendo solamente por lo que le habían contado de David, su padre. Él trataba de imitar a David, su padre. Y por querer imitar a David, su padre, por lo que le habían contado de él, es el que tomó muchas decisiones en Israel. Por eso, hermanos, cuando la Biblia habla de Josías, dice, y no hubo otro rey en Israel, ni antes ni después, que hiciera conforme a todas las cosas que hizo Josías. No cabe duda, hermanos, que el testimonio de Josías es un testimonio digno de imitarse y admirable. Es grato, da mucho gusto leer cosas así. Un hombre, hermanos, que se encontró de verdad con Dios y cambió, y tomó decisiones. Y dice, no hubo otro rey en Israel como Josías, ni antes ni después, que hiciera
conforme a David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y dice, lo hizo con tal de agradar a Dios. Pues hermanos, dice que a los 18 años, él encontró el libro de la ley. Reparando el templo, resulta que el sacerdote y el encargado de la obra fueron a encontrar ahí en unas grietas, en una ranura, por ahí en un recodo, tirado, abandonado el rollo de la ley. Y cuando lo encuentran, lo leen y se asustan de lo que leen en el rollo de la ley. Y se lo llevan al profeta, se lo llevan al rey Josías. Cuando Josías lee, hermanos, el rollo de la ley, y se da cuenta, hermanos, todas las cosas que Dios dice ahí, y se da cuenta, hermanos, que Israel y todos los reyes anteriores han venido haciendo todo lo contrario de lo que la Biblia decía. Dice que rasgó sus vestidos y le dolió en su corazón y se enterneció y lloró. Somos una desgracia, aquí estamos haciendo todo al revés. Dios dice una cosa y aquí estamos haciendo las cosas de cabeza. Dice, hermanos, que se quebrantó y le causó tal dolor que mandó a buscar si había algún profeta de Dios, a ver quién le decía, le hablaba. Empezó a buscar la palabra de Dios. Yo quiero que me oigan muy bien, hermanos. Es imposible que una persona se encuentre con Dios y siga siendo el mismo. De lo contrario, se ha encontrado con una religión. Pero si se encuentra con Dios, cambia. Tiene que cambiar. Dios, hermanos, cambia las estructuras del alma, de la mente, del corazón. Aquella persona deja de ser insensata para convertirse en una persona sabia. Y el sabio, hermanos, tiene características, hermanos, que son sinónimos de otras. El sabio, hermanos, también es una persona madura, es una persona muy cuerda, es una persona, hermanos, que sabe hablar muy poco, pero sabe actuar mucho. Sus decisiones son muy firmes, no cambia de palabras de la noche a la mañana. Hoy dice una cosa y la sostiene todo el resto de su vida. No es alguien, hermanos, que hoy diga una cosa y mañana piense otra. El insensato, hermanos, cambia de opinión muchísimas veces como cambiarse de camisa. Hoy dice una cosa, mañana otra, pasado cambia, dentro de 2 meses otra cosa, al año quién sabe qué pensará. Es una persona, hermanos, inconstante, es una persona, hermanos, desconfiable desde todo punto de vista. Nunca sabe nadie cuál va a ser su nuevo pensamiento, su nueva forma de pensar. Me recuerdo que la otra vez vino aquí un hombre a la iglesia, un hombre importante, digámoslo así, y comenzó a venir y fue muy tocado, y aparentemente muy tocado por las cosas de Dios. Pero nunca se me olvida lo que su amigo le dijo. Uno sabe, no cabe duda que su amigo sí lo conocía muy bien. A saber qué onda se te metió, pero yo no te creo tu cambio. Le dijo, vos sos siempre así. Un día te emocionás por cualquier cosa y ahí te metes y después estás cambiando. No, pero lo trató de compartir y compartiéndole a su amigo, tratando de traérselo también para acá, pero su amigo le dijo, no. Pues le voy a contar que al final de cuentas también se definió. Yo dije, qué bien lo conocía su amigo. Con razón no se lo pudo ganar para acá. Sí, su amigo yo lo conocía muy bien. No, lo mismo pasó la otra vez con un hombre que vino aquí a la iglesia y se trató de traer a su mujer, pero miren, casi a rastras se la trajo. Y nosotros le insistíamos en que no obligara a su mujer a venir a la iglesia. Nunca el acercamiento a Dios debe ser el producto de una imposición ni de una obligación. Debe de nacer para que sea un llamado genuino. Pero insistió y miren, así casi a rastras se trajo a su mujer. Y la mujer venía aquí así de mala gana, se le notaba por encima que de mala gana estaba aquí en la iglesia. Pues un día por ahí una hermana se acercó y logró platicar con ella. Pues sí, en realidad pues yo no mucho le creo a él. Y no, porque siempre es así. Mire, ya me ha sacado de 3 y 4 iglesias y ahora no sé si se va a firmar aquí, dijo. No, yo no puedo estar así viviendo en esta zozobra. Y tenía razón, por supuesto. Y le voy a contar que tampoco duró aquí. Bien lo conocía su mujer también. Yo le voy a decir algo, hermanos. El día que nuestro encuentro con Dios es verdadero y nuestra familia llega a ver el cambio, hermanos, se impactan, hermanos. Pero miren, hasta se enmudecen, hermanos. Dice, ¡ala, de veras! Él se metió ahí. Él está en este camino. ¡Ala! Y les causa, hermanos, no una desconfiabilidad, sino un gran asombro. Porque saben, hermanos, que sus decisiones sí fueron decisiones auténticas, maduras, cuerdas. Así que, hermanos, el acercamiento con Dios hace que una persona se vuelva cuerda, se vuelva madura, se vuelva, hermanos, una persona perseverante y con convicciones, con principios. Todo lo que usted haga dentro de la iglesia, para Dios, debe ser el resultado de principios, de convicciones y no el producto de una imposición. El otro día llegó una hermana nueva que comenzaba en la iglesia y preguntó, mire, ¿y cómo le hago para ponerme un velo? Entonces vino una hermana y le dijo algo muy bueno. No se lo ponga, le dijo. No se lo ponga hasta que no entienda para qué se debe poner el velo, le dijo. Y me pareció muy bueno. Correcto, así tiene que ser.
no se lo ponga hasta que no esté perfectamente convencida si lo que vaya a hacer sea el resultado de convicciones, sino tanto de una imitación que no tiene inteligencia. Así que todo lo que usted haga, todo debe ser el resultado, hermanos, de un encuentro inteligente con un Dios que a todo le ha puesto inteligencia. Y no se hacen las cosas, hermanos, simplemente porque ahí las cosas se dicen así. Alguien la otra vez me decía a mí, mire, usted me dice, y ahí en su iglesia, ¿por qué ustedes ahí hacen tal cosa? No somos nosotros, le dije, eso es lo que enseña la palabra del Señor. Nosotros hacemos lo que enseña la palabra del Señor, pero no es porque la iglesia haga, decida. Nosotros no vamos a decidir nada, ni queremos. Dios nos libre de decir cosas que Dios no sustente en su palabra. Así que Dios es el que decide las cuestiones. Hay algunos aspectos que podrán ser, digámoslo así, elementos de religión, elementos, hermanos, que no se puedan evitar, por decirlo, como ponerle un nombre a la iglesia. Alguien dice, hay gente, hermanos, que son así fariseos y tratan de juzgar minuciosidades. Alguien dijo, pero ustedes, ¿por qué la iglesia no tenía nombre? ¿Por qué le ponen ustedes nombre a la iglesia? Realmente estas cosas ni debería uno explicarlas, pero las explica, hermanos, uno solamente para callar las voces de algunos insensatos. Algunas veces nos ponemos nombres porque las leyes del país nos obligan a ello. No sé si me entienden, hermanos. Pero si no hubiesen leyes que obligasen a esto, les aseguro que ¿para qué nos ponemos nombre? Pero hay que ponerse nombres porque estamos sujetos a una ley, estamos sujetos a la ley de un país. La palabra del Señor manda que uno debe estar sujetos a sus autoridades. ¿O no dice así la palabra del Señor? Entonces eso es parte de las Escrituras también. En la iglesia se le ha asignado un nombre, hermanos, porque la ley así lo dice. Y si no tiene un nombre, es un grupo subversivo que no estará registrado, no estará dentro de, conforme a la Constitución de la República, no estará funcionando en legalidad. Entonces, hermanos, muchas cuestiones se hacen no porque uno crea que esto es bíblico, o si no es bíblico, o si no lo es, o si lo es. Son cosas que no quitan ni ponen. Tener un nombre no quita ni pone. Le voy a decir algo más, por si eso no quedara claro. Antiguamente, hermanos, a Dios se le llamaba Baal. Esa palabra no es mala, porque Baal quiere decir Señor. Y decirle a Dios Baal es lo más correcto que puede haber en esta tierra, porque Dios es el verdadero Señor, hermanos. Sin embargo, hermanos, esa palabrita se llegó a corromper por el uso. Entonces Dios vino un día y a través del profeta Oseas dice, ya no me van a llamar más Baali, porque Baali quiere decir mi Señor. Ya no me van a llamar más así. Voy a quitar de sus bocas los nombres de los Baales. ¿Y por qué Dios, hermanos, decidió arrancar de la boca de ellos el nombre Baal, aunque no era malo? Pues, aunque la palabra Baal no es mala. Porque, hermanos, estos ya le llamaban Baal a cualquier cosa. Un volcán de piedra le llamaban Baal, a un tótem le llamaban Baal. Había un montón de Baales. Entonces vino Dios y dijo, no, ustedes no van a mencionar mi nombre junto con el de un montón de ídolos. No, ya no me van a llamar más Baali, porque ustedes le llaman Señor a cualquier cosa. Eso está como que un día venga Dios y diga, ya no me llamen Dios, porque ustedes Dios le llaman a cualquier cosa. Bien lo puede decir. Si Dios es espíritu, hermanos, no es el nombre lo que edifica a Dios. Un día Moisés, hermanos, cuando preguntaba, y si me pregunta Faraón, y si me preguntan ellos, ¿quién eres tú? ¿Y yo qué les respondo? ¿Cuál es tu nombre? Me van a decir. ¿Y yo qué les digo a ellos? Tú simplemente les dirás, yo soy, me envió, punto. Y yo soy no es un nombre. Yo soy, hermanos, es como que dice, yo soy el que soy, punto. ¿Y cómo hago yo? Bueno, simplemente vas a ir a dar a conocer mi presencia por las obras. Mete la mano por acá, ahora tira la vara, haz obras, haz maravillas, pues es el que te envía. Pero luego eso es un tetragramatón, YHWH. Eso no quiere decir ningún nombre, eso es una expresión hebrea que quiere decir yo soy el que soy, punto. Eso no es nombre. Cuando Dios, hermanos, da a conocer eso que después le metieron vocales para decir Yahvé o decir Jehová, eso no es un nombre. Es una expresión, hermanos, en la cual Dios dijo, yo soy el que soy, punto. No sé si me están entendiendo, hermanos. Dios es el que existe desde la eternidad, el verdadero, punto. Pero, hermanos, Dios no se da a conocer por nombre, de manera, hermanos, de que si la iglesia tiene nombre, pues puede que no tenga, no importa si tiene o no tiene. No es el nombre lo que hace la verdad de un asunto, es, hermanos, lo que ahí se mueve. Si las personas cambian, si las obras de Dios se hacen evidentes ahí, Dios está ahí, ni vuelta de hojas, hermanos. Eso está, hermanos, como que lo que pasaba con los judíos en Israel. ¿Saben ustedes por qué los judíos, hermanos, no creían en Jesús? No, porque la ley dice que el Mesías tiene que nacer en Belén y este es de Nazaret, decían. Solo por eso no creían. Pero ¿saben ustedes una cosa? Bueno, ciertamente Jesús nació en Belén,
Pero supongamos que hubiese nacido en Nazaret. Pero oigan ustedes, hermanos, ¿sabían ustedes que las señales que de él estaba haciendo no las podría hacer nadie más sino solo el Mesías? Basta con ver las señales para creer, hermanos. No, pero estos tenían que ver, no, pero a ver, queremos ver la partida de nacimiento, a ver si es cierto que nació ahí en Belén. No, pero vamos a ver, queremos ir a ver ahí al registro civil, a ver si es cierto que nació ahí. Esas estupideces, hermanos, son propias del religioso que quiere comprobar la verdad por elementos tan humanos, cuando tiene las señales evidentes, poderosas de la presencia de Dios. Eso está, hermanos, como que usted ve aquí en la iglesia, que Dios sana a los enfermos, que Dios echa fuera a los demonios en el solo nombre de Jesús, y que usted pueda ver un montón de señales, que las personas cambian, que nosotros somos compelidos a dejar el mundo así, que Dios nos llama a la santificación, y usted diga, no, es que ahí saber si estará Dios, porque, y usted comienza a buscar puras cuestiones de semántica o cuestiones así, cuando las señales saltan a la vista. Y luego voy a decir algo más. Imagínense, hermanos, que un día viene Jesús y dijo, si ustedes no quieren creer a mis palabras, ¿qué dijo? Crean a mis obras. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, basta para que den testimonio de quién soy yo. ¿O no dijo así Jesús? Pero el religioso, hermano, miren, quiere comprobar, no, pero vamos a ver los documentos, a ver si en realidad es verdadero que naciste allá en Belén. Y miren, hermanos, cuando alguien es un religioso, hermanos, está buscando, hermanos, puras cuestiones externas, pero nunca llega al meollo. La presencia de Dios, hermanos, suministra un poder, hermanos, que no se puede ocultar. Cuando Dios llega, hermanos, en la vida de la iglesia se manifiesta un espíritu de santidad. Le voy a contar algo más, hermanos. Estas son características muy bonitas de Dios. ¿Sabe usted, hermanos, que donde está el espíritu de Dios hay libertad? Aquí en la iglesia, hermanos, ¿saben ustedes de qué cosa disfrutamos nosotros? Y es muy precioso. Libertad. Nadie se siente obligado a hacer nada, hermanos, si no le nace hacerlo. Ni siquiera les pasamos así un platillo recogiendo la ofrenda, ¿verdad? ¿Saben ustedes por qué? Pero claro, usted me dirá, pero las ofrendas son bíblicas. Muy bien, ahí hay un alfolí, el que quiere las da. El que no quiere no se siente obligado a hacerlo. Hay libertad para eso. Usted quiere venir a la iglesia y quiere participar de los evangelismos de la iglesia y quiere comenzar a trabajar para el Señor. Muy bien, busque, si usted está en libertad de hacerlo, si quiere. Hay muchas cosas para las cuales usted tiene libertad y jamás vamos a utilizar de imposición. Nosotros no vamos a decir aquí en la iglesia, hermanos, les prohibimos que ustedes vayan aquí o vayan allá. No. Miren, hermanos, la iglesia tiene libertad. Jesús, saben, hermanos, cómo le decía a sus discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Qué quiere decir eso? Libertad, hermanos. Pero le decían los discípulos, Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de ti, vida eterna, por favor no nos eches. El que ha encontrado a Dios, hermanos, y la verdad, hasta ruega estar allí. En cambio, hermanos, el religioso, hermanos, piensa que él es necesario, que es imprescindible, se da importancia. Dios no necesita de nadie, ni de usted ni de nadie. El que ha hallado la verdad, hermanos, la compra y no la vende. Se agarra de ella y está dispuesta a no perderla jamás. El que encuentra el reino de Dios, hermanos, sabe lo que ha encontrado. Es la perla de gran precio. Por esa perla está dispuesto a vender todo lo que tiene. Así dice la Biblia. El reino de los cielos es como un hombre que encuentra una perla preciosa y una vez que la halla dice, vende todo lo que tiene y compra aquella perla. El que encuentra el reino de Dios, hermanos, está dispuesto a darlo todo por aquello. El que no ha encontrado sino una religión, hermanos, este es aquel tipo de personas que cambian, hermano, de pensamiento como cambiarse camisa. Hoy piensa una cosa, mañana otra, hoy dice acá y luego mira otra cosa. Es una persona tan fluctuante, tan inconstante. En todos sus caminos es inconstante. Tiene una doblez de ánimo que da miedo confiar en él. Una persona así, hermanos, es muy desconfiable. Desde todo punto de vista, mucho menos Dios va a confiar en alguien así. Cuando alguien, hermanos, tiene características, hermanos, de enfilarse hacia el reino de Dios, como quien apunta a ir a Jerusalén, se le nota, hermanos, en la madurez de su semblante. Se le nota en la madurez de sus decisiones. Se le nota, hermanos, en la madurez de su forma de vivir, en sus cambios. Se nota que sus decisiones son firmes y serenas. Nunca toma decisiones, hermanos, estando con los estados de ánimos alterados. Yo he visto, hermanos, un montón de matrimonios que se deshacen, ¿saben por qué? Porque en un momento de ira, que no dejamos, ahorita me voy. La gente truena, hermanos, en momentos de ira. Mire, si alguien, hermanos, la Biblia dice, si el infiel se separa, que se separe, pero por lo menos que tome la decisión estando tranquilo, ¿ya? Que tome la decisión estando en su sano juicio y no con los estados de ánimos alterados. Que tome las decisiones en un estado de perfecta madurez, en un perfecto estado de control.
Así que muchas cuestiones, hermanos, en este camino, Dios nos enseña, hermanos, a ser maduros, cuerdos. Hay que tomar muchas decisiones. Nunca se va a exhortar, nunca se va a llamar la atención, nunca se van a tomar decisiones movidos, hermanos, por estados de ánimos alterados. No, nosotros, hermanos, debemos de aprender a pensar siempre con la cabeza. Hay una característica muy interesante. La Biblia dice, hermanos, así: el sabio, dice, tiene los ojos en la cabeza. Oiga usted, hermanos, esta expresión es interesante en la Biblia. El sabio tiene los ojos en la cabeza. Hay quienes no miran con la cabeza, sino miran, hermanos, con el hígado o con su carne, con la insensatez de su corazón. Pero miren, hermanos, me gustaría que leéramos esto. Estamos leyendo, hermanos, ahí en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 2, versículo 13 y 14. Amén, hermanos. Eclesiastés capítulo 2, versículo 13 y 14, amén. Dice la palabra del Señor así: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Se supone que el que ha encontrado a Jesús, que el que ha encontrado a Dios, hermanos, tiene luz, indudablemente. Dice: he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio, dice, tiene los ojos en su cabeza, mas el necio, ¿en dónde anda? En tinieblas. Dejemos aquí, hermanos. El sabio tiene los ojos en la cabeza, como que dice, sabe ver bien las cosas. Pásese al capítulo 10 siempre de Eclesiastés. Aquí hay algo interesante. Versos 2 y 3. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Dejemos aquí, hermanos. ¿Verdad, hermanos, que la Biblia, cuando la palabra del Señor trata de hacer una comparación entre el que es necio y el sabio, los pone, hermanos, diametralmente opuestos? Hay una gran diferencia entre el sabio y el necio. Dice, hermanos, que el necio, aún mientras va por la calle, aún mientras va por el camino, a todo mundo le da testimonio que es un necio. Quiere decir que habla hasta por los codos. A todo mundo le canta sus necedades, a todo mundo le cuenta sus necedades. El sabio, hermanos, el sabio, dice la Biblia, tiene los ojos en la cabeza, sabe muy bien pensar, sabe muy bien actuar, pero toda la vida, hermanos, el sabio se da a conocer por su testimonio, por la administración, por lo que Dios está haciendo en él. Así que, hermanos, cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, la sabiduría tiene que llegar. El apóstol Pablo dijo lo siguiente también. Esto no es nada del Antiguo Testamento, es desde toda la Biblia, hermanos. No seáis insensatos, decía el apóstol Pablo, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No seáis insensatos, sino entendidos. Andad como sabios y no como necios, redimiendo bien el tiempo. El apóstol Pablo, hermanos, exhorta a la iglesia a que no ande como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo. Así que el acercamiento con Dios, hermanos, nos da a nosotros una convicción. Si usted ha llegado a la iglesia, procure no encontrarse con una religión. Porque la religión, hermanos, está lleno de simplezas, está lleno de infantilidades. La gente, hermanos, es muy infantil cuando se mete a una religión. Vuelve las cosas asunto de broma, todo lo vuelve chanza, todo lo vuelve infantilismo, todo lo mira con un aire de informalidad que se vuelve tan desconfiable. Yo quiero que me oigan. La iglesia, hermanos, es algo tan serio. El encuentro con Dios, hermanos, debe de promover cambios. Se encontró Josías con Dios, hubo que cambiar. Isaías se encontró con Dios, cambió. Se encontró David con Dios, cambió. Cualquier hombre de Dios, hermanos, que se encontró verdaderamente con Él, cambió. Son decisiones, hermanos, convincentes. Las decisiones se toman en lo particular y luego se toman con los que le rodean. A mí me llama la atención lo que pasó con Josías. Dice, hermanos, que Josías, luego que él tomó decisiones y limpió a Israel de los ídolos, él se compungió a sí mismo y tomó cambios consigo mismo. Pero después dice que él juntó a todo el pueblo, reunió a los ancianos y a todos los hombres, a los grandes y pequeños, a todo Israel, los juntó, y él delante de todos hizo una promesa, hizo un voto de que iba a serle fiel a Dios todos los días de su vida. Oigan esto, hermanos, qué bonito.
Dice que él juntó y públicamente, dice, les dio testimonio a todos que iba a hacer un voto con Dios. Yo hago un voto con Dios ahorita que voy a seguir a Dios todos los días de mi vida hasta el final. Y dice, y obligó a Israel, como quien dice, su actitud obligó a los demás a hacer también ellos un voto. No, nosotros también, nosotros también. Y viendo, hermanos, una decisión tan firme, tan convincente de este rey, dice que todo el pueblo a una comenzaron todos también a tomarnos, nosotros también. Y dice, hermanos, que mientras Josías vivió, dice que Israel, hermanos, estuvo sujeto a la ley de Dios. Mientras Josías vivió. Oigan, hermanos, el testimonio de un hombre que se ha encontrado con Dios lo llevó a la toma de decisiones personales con los que le rodean y afectó a todos. Yo le voy a decir algo, y óiganme muy bien, hermanos. Yo he conocido un montón de personas que se vuelven cristianas y llegan a la iglesia y son incapaces, hermanos, de convencer ni siquiera a su propia mujer de sus decisiones por Dios. Llegan a la iglesia y son incapaces de convencer ni siquiera a sus parientes más cercanos. Aquel hombre es incapaz de afectar a sus hijos y que sus hijos de veras se den cuenta que lo que él se ha encontrado es con una verdad y que sus hijos sean tocados por Dios porque se den cuenta que su padre se ha encontrado con Dios. Aquel hombre, hermanos, es incapaz de sacudir, hermanos, y convencer a sus padres, a sus parientes, a los más cercanos, de que se ha encontrado con Dios. Yo le puedo contar mi experiencia, de veras, hermanos, y le puedo decir que Dios sigue siendo igual. Porque mi experiencia, hermanos, ha hecho que mi familia, por lo menos en parte, esté aquí en la iglesia. Y amigos de mi infancia también estén en la iglesia. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Verdad, hermanos, que Dios sí puede hacer obras? Siempre y cuando usted sea capaz de demostrar con hechos, con testimonio, pero no con la boca. Repito, y oigan, hermanos, ojalá quedara esto como un principio bien arraigado en nuestro corazón. El sabio nunca será sabio porque haga alarde con la boca. La sabiduría no es un alarde. La sabiduría, hermanos, no es verborragia. No es que usted, hermanos, hable y trate de demostrar con la boca. Hable lo menos posible. Pero eso sí, que sus decisiones sean muy firmes y serenas. Que sus decisiones sean convincentes. Que las personas que a usted le rodean se den cuenta que usted no es de aquel tipo de personas que le gusta bromear. Que se den cuenta que las decisiones que usted ha tomado por Dios van en firme, van en serio. Y usted no está metiéndose a una religión, sino que ha pensado muy bien el camino que va a seguir. Jesús decía lo siguiente: ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y hace los planos, hace los cálculos, hace las cuentas y ve si tiene lo necesario para terminar aquella torre? Como quien dice, hay tantas personas que son tan religiosas, tan inconstantes, tan inconsecuentes, que se meten un día, comienzan una obra y toda la vida andan dejando todo a medias. Pero dice el Señor: ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero? Como que dice, sean maduros. Si alguien va a seguir hacia el reino de Dios, siéntese, saque su calculadora y haga ahí sus cuentas muy bien, pero véalo en serio. Porque si va a seguir para adelante, va a seguir para arriba, sepa que el camino de Dios es muy serio. Pero yo le puedo decir algo más. La eternidad es algo muy serio y el infierno tan serio. Todas las decisiones son serias. Cada decisión, hermanos, que usted tome en esta vida inciden, hermanos, en un destino eterno. Así como usted lo oye. Si usted lo tomó a broma, ese es su problema. Pero Dios no jamás bromea. El evangelio no es una broma. Desgraciadamente ahora abundan los predicadores, hermanos, que son muy sarcásticos para predicar. Mucha ironía, mucha broma, mucha doble sentido, muchas cosas que le tienden a dar un cariz de informal al evangelio. Desgraciadamente, hermanos, el mundo se ha llenado de este tipo de predicadores que en lo más mínimo conocen, hermanos, los principios elementales de la sabiduría. Dios, hermanos, cambia. El día que Dios se manifiesta en un lugar, un principio es que hay cambios. El otro día llegó aquí una señora, miembro de cierta iglesia, y me decía: fíjese, hermano, de que yo me quiero ser miembro de aquí de la iglesia porque en mi iglesia se han mundanalizado todas. Las diaconisas aquí, y me comenzó a hablar del mundanalismo que se miraba en todos los órdenes, desde las diaconisas hasta los líderes de la iglesia. El mundanalismo. Ahora de mi pastor sí no tengo que decir nada, tiene una buena palabra. Un momento, le dije yo. Le voy a aclarar que lo que su pastor tiene no es una buena palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios limpia, le dije. Pero si su iglesia no se ha limpiado, entonces quiere decir que no es buena palabra de Dios. No me diga usted lo contrario, no me diga es gran palabra. No. La gran palabra, ¿en términos de qué se califica una gran palabra? Se califica por efectos, sino tanto por el conocimiento que se pueda transmitir. Los efectos purificadores
alguien podrá acusarnos y decir, sí, en esa iglesia cómo hablan de fuerte, cómo predican de fuerte. Miren, esa crítica, hermanos, yo la acepto, pero que si nos dicen en esa iglesia está lleno de pecado, eso no lo acepto porque no es así. Somos celosos, hermanos, de que en la iglesia, en términos generales, haya limpieza del pecado. De veras, hermanos. Podrán criticarnos, hermanos, de que en la iglesia se predica duro, que el mensaje es fuerte, que hay mucha exhortación. Enhorabuena. Acepto esa crítica, hermanos, si alguien puede pensar que eso sea algo malo. La Biblia no dice que eso sea algo malo. Al contrario, lo enseñan las Escrituras. Esto habla, esto reprende, exhorta y habla con toda autoridad, dijo el Señor. ¿O no dice así? Reprende, exhorta. Y también dice el apóstol Pablo a Timoteo, que todas las Escrituras son inspiradas por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Sea santo, enteramente preparado para toda buena obra. De manera, hermanos, que la crítica, hermanos, de una palabra fuerte, usted no se asuste por eso. Si alguien dice, sí, es que ahí muy duro, mire, de eso no se sorprenda usted, eso no es malo. Y si alguien quiere ver eso, hermanos, con aires o con tónica de malo, sepa usted, hermanos, que es un manejito de palabras que no tienen fundamento bíblico. Pero una cosa le puedo decir, hay cosas que sí Dios califica mala y es el pecado. Ahora, si usted me dice, la iglesia se ha vuelto mundana, eso sí es malo porque la Biblia dice así. Dice la palabra del Señor, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Entonces, si usted me dice, la iglesia se ha mundanalizado, eso sí me da miedo. Porque si usted me dice, la iglesia se ha mundanalizado, eso quiere decir que Dios no existe ahí. Porque la Biblia sí enseña. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. ¿Y cómo iba a decir entonces usted a mí, en mi iglesia hay palabra? Lo único es que se ha vuelto mundanales todos. Mire, o está Dios o está el mundo, pero no hay compatibilidad entre el mundo y Dios. Pablo decía, vosotros no habéis recibido el espíritu del mundo para que andéis en esclavitud, sino el espíritu que proviene de arriba, por medio del cual clamamos, Abba, Padre. Si nosotros hemos recibido el espíritu que viene de Dios, tenemos todo el derecho de decir Abba. Abba es una palabra aramea que quiere decir papa. Es la palabra, es la voz de un niño, Abba. Es como decían los niños papa, los niños muy chiquitos que a puras penas pueden balbucear alguna palabra. De esa manera ellos decían papa, Abba. Así que dice Pablo que si nosotros recibimos el espíritu de arriba, entonces tenemos el derecho de decir así, Abba, Padre. Como que si fuésemos niños, podemos reconocer a Dios como Padre y Dios también a nosotros nos recibe como hijos y como hijas. Pero si alguien, hermanos, no puede cambiar, le digo, no puede usted demostrar que está bien con la boca. Demostremos con testimonio. Cambie. Sus cambios lo van a decir todo. Y si cambia, y usted es una persona madura y muy firme en sus decisiones, le aseguro que usted sí ha tenido un encuentro verdadero con Dios. Ahora, si sus cambios nada más están en sus labios, pero no en sus hechos, es alarde, es fanfarronería. Eso no tiene que ver nada con la verdad del Evangelio. Dios, hermano, nos lleva todavía. Así que, hermanos, solamente estos son los anuncios. Que el Señor les bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.